Listo, ya se inició la grabación. Chicos y chicas, también les cuento que en el chat les dejé el formulario de asistencia para que por favor también lo diligencien. Listo, recuerden que el correo que ustedes pongan en ese formulario es que les va a llegar la grabación de este espacio. Listo, entonces, antes de contarles sobre los derechos de autor, quisiera preguntarles qué han escuchado o qué saben ustedes sobre los derechos de autor, como cuál es ese imaginario que tenemos sobre derechos de autor. ¿Quién nos cuenta? Juan Felipe, cuéntanos. Los derechos de autor son esos de los que usted se basa para hacer una investigación. O usted coge no sé, algo que dijo alguien y usted lo referencia. Listo, sería entonces respetar como a esos otros autores cuando estamos haciendo nuestras investigaciones a través de las referencias. Perfecto. ¿Alguien más nos quiere contar como cuál es el imaginario que sobre los derechos de autor? Listo, entonces les voy a compartir pantalla. Me cuentan, por favor, cuando estén viendo la pantalla. Listo. Ya. Perfecto, muchas gracias. Listo, entonces, ¿qué vamos a ver en este espacio? Vamos a identificar los tipos de propiedad intelectual. Vamos a ver los tipos de derechos de autor que existen, vamos a identificar los tipos de licencia de Creative Commons y vamos a ver algunos recursos educativos. ¿Listo? Entonces, bueno, no saltémonos esta presentación, vamos aquí directamente a propiedad intelectual. Listo. Resulta que entonces los derechos de autor hacen parte de algo que se llama propiedad intelectual. Y esa propiedad intelectual es la que protege los bienes inmateriales de naturaleza intelectual y de contenido creativo. ¿Cierto? Y que entonces, ¿qué protege la propiedad intelectual? Protege los derechos de autor y los derechos conexos, protege la propiedad industrial y las variedades vegetales. ¿Listo? Entonces, eh, tenemos los derechos de autor y los derechos conexos. Listo, entonces, estos derechos son los que nos van a proteger las obras artísticas, literarias y científicas que son producto del intelecto humano. ¿Sí? Algo muy importante es que el derecho de autor no nos protege las ideas, protege la materialización de esas ideas a través de las obras. Listo. Vamos a encontrar que muchas veces escuchamos de derechos de autor y derechos conexos, ¿sí? Resulta que no son lo mismo. Los derechos de autor protegen esas obras artísticas, literarias o científicas, y los derechos conexos protegen son a los ejecutores o los intérpretes de esas obras. Sí, es decir, no protege a los autores, sino ya a quien está haciendo la interpretación de la obra. Por ejemplo, en una obra de teatro, sí tenemos el guión o la obra como tal, la obra literaria, que me la protege el derecho de autor, pero cuando esa obra es llevada al teatro, a esos intérpretes, es decir, a esos actores, ya los protege son los derechos conexos. Tenemos la propiedad industrial y ustedes creen que a qué podrá hacer referencia la propiedad industrial. Ella protege los signos distintivos y las nuevas creaciones. ¿A quién creen que estará protegiendo la propiedad industrial? De pronto las innovaciones. Las innovaciones, Tatiana, no te alcancé a escuchar. Creo que fue Tatiana quien habló ahorita, pero no te alcancé a escuchar. Sí, qué pena. Dije que si de pronto protege a las empresas. Perfecto, exacto. Protege las innovaciones y protege a las empresas.
¿Sí? ¿Por qué? Porque entre los signos distintivos vamos a encontrar, por ejemplo, todo lo que está ligado a una empresa, como las marcas, los lemas, las enseñas, ¿sí? Los secretos empresariales, y en las nuevas creaciones vamos a encontrar todo el tema de las patentes, ¿sí? Es decir, de todas esas innovaciones. Entonces nos va a proteger tanto ese inventor o esa innovación, y está también más enfocada en el tema empresarial. Y tenemos las variedades vegetales. En las variedades vegetales es cuando se crean nuevas variedades de vegetales, como su nombre lo indica. ¿Eso qué significa? Cuando se le hacen variaciones genéticas. Sí, entonces, por ejemplo, es que yo hice una variación genética a una semilla, entonces ya me sale un brócoli con zanahoria, una mezcla del brócoli con zanahoria. Ya entonces las variedades vegetales van a proteger esa creación que yo hice de esa mezcla genética. Listo. Cuando nosotros hablamos de los derechos de autor y de los derechos conexos, hablamos de un autor. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que es una persona natural que crea una obra a través de su intelecto. Entonces, yo les voy a mostrar un caso que fue muy famoso. No sé si ustedes conocen esta fotografía o si han visto esta imagen en algún momento en redes sociales. ¿Conocen esta fotografía? Yo no, la verdad. No, ¿alguien la conoce o no? O nada, cero. Nada. No, listo. Bueno, entonces les presento a Naruto. Naruto es un macaco que se hizo muy famoso porque se tomó una selfie. Sí, ¿cómo llegó Naruto a tomarse la selfie? Resulta que había un fotógrafo que quería fotografiar esta especie de macacos porque no eran tan conocidos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hizo él? Él se fue hasta el hábitat donde estaban los macacos y empezó a vivir allá, ¿cierto? Pero él notaba que cuando los macacos salían a jugar, si él se acercaba a los macacos, salían huyendo. Si el fotógrafo no estaba, los macaquitos estaban ahí jugando, divirtiéndose. Entonces, este fotógrafo decidió dejar su cámara en el lugar donde los macacos solían jugar y se fue. Y entonces los macacos, al ver esa cámara, ellos hicieron y deshicieron con esa cámara, ellos jugaron, se la pasaron, ¿cierto? Y en su juego empezaron a hundir el obturador. De esas fotografías que terminaron tomándose esos macacos, pues habían muchísimas que eran movidas, que no se veían, pero dentro de todas esas fotos estaba esta. ¿Cierto? Que además se ve que el macaquito está sonriendo, ¿sí? Entonces, el fotógrafo, al encontrar esta foto que se tomó el mismo macaco, pues él la publicó y empezó a contar que esa fotografía se la había tomado directamente el macaco. ¿Por qué? Porque la historia era muy interesante. Es la foto, es una selfie que se tomó el macaco. Resulta que él le vendió esa fotografía a muchas revistas, ¿sí? Que hacen investigación animal, natural, pero resulta que después él encontró esa fotografía publicada en Wikipedia. Entonces él le escribió a Wikipedia y le dijo, mire, qué pena, pero es que resulta que ustedes no tienen autorización para utilizar esa fotografía, ¿cierto? Bueno, el caso es que esto se fue a un litigio. Yo les pregunto, antes de contarles lo que pasó, ustedes, ¿quién dicen que es el autor de esa foto? La foto se la tomó Naruto, ¿cierto? ¿Quién es el autor de la foto? La cámara es del fotógrafo. A ver, ¿qué creen? ¿Quién será el autor de esa fotografía? El animalito. Naruto. Sí, porque él se tomó la foto con una cámara ajena, pero se la tomó él.
Sí, con un recurso ajeno, pero un duelo obturador. Listo. Todos están de acuerdo en que Naruto es el autor de esa foto. Sí, también estoy de acuerdo. Sí, cierto, pues todos en principio decimos, es que Naruto fue el que hundió el obturador. Pero ustedes recuerdan que yo ahora les decía que el derecho de autor Yo protege... digo que es el dueño de la cámara, ¿no? Sara dice que es quien, el dueño de la cámara. El dueño de la cámara. Listo, el fotógrafo en este caso. Listo, perfecto. Bueno, ya ahí ampliamos las posibilidades, ¿cierto? Ya o Naruto o el fotógrafo. Bueno, yo les contaba al inicio que el derecho de autor protege las obras artísticas, literarias y científicas creadas por el intelecto humano. ¿Por qué es tan importante esa palabra humano? Porque Naruto es humano. Naruto es un animal, ¿cierto? Y también les decía que un autor es una persona natural, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que los animales tienen sus derechos, pero no tienen derechos de autor. Por tanto, un animal no puede ser autor de ninguna obra. ¿Por qué? Porque solo los humanos tienen autoría. Listo. Ay, que es que un elefante pintó un dibujo. El elefante tiene sus derechos como animal, pero no tiene derechos de autor. Por tanto, Naruto no puede ser el autor de esa obra. Nos queda el fotógrafo. Pero el fotógrafo tomó la fotografía. El fotógrafo hundió el obturador. No, ¿cierto? El mismo fotógrafo contó que él no tomó esa foto. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que cuando el fotógrafo encontró esta foto en Wikipedia, pues él empezó a hacer el reclamo y Wikipedia le dijo, qué pena señor, pero usted mismo contó que usted en ningún momento tomó esa fotografía, que se la tomó el macaco y el macaco como es animal no tiene derechos de autor, entonces usted no tiene por qué reclamarnos. Eso se fue a un litigio. ¿En qué terminó? Terminó en que esta fotografía es una fotografía sin autor. Listo, después de este litigio, se determinó que esta foto no tiene autor. ¿Por qué? Porque Macaco, Naruto, no puede ser el autor de la foto porque los animales no tienen derechos de autor y el fotógrafo tampoco puede ser el autor de la foto porque él no tomó la foto. ¿Cierto? Él brindó el recurso, pero brindar el recurso no necesariamente implica que la persona que pone el recurso sea la misma persona que crea la obra. Entonces, esta, por ejemplo, es una foto sin autor. Listo. Entonces, recordemos que los derechos de autor solo van a ser para seres humanos. Listo. La propiedad industrial protege al titular o al inventor. En el caso de la empresa, pues digamos que el representante es el titular de la empresa o el inventor de la patente. Y en las variedades vegetales vamos a hablar de obtentores. Ahora, ¿cuáles son las instituciones que regulan cada uno de estos derechos? El tema de los derechos de autor los va a regular la Dirección Nacional del Derecho de Autor en Colombia. En propiedad industrial, pues va a estar la Superintendencia de Industria y Comercio. Y en variedades vegetales está el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA. Listo. Esas son las instituciones. Ahora, vamos a ver algunas diferencias entre los derechos de autor y la propiedad industrial. Resulta que nosotros en el derecho de autor hablamos de originalidad y en la propiedad industrial hablamos de novedad. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre que algo sea original y que algo sea novedoso? ¿En qué se diferenciará la originalidad de la novedad? A ver, ¿cuál podrá ser esa diferencia? ¿Quién se arriesga a contarnos qué cree que los diferencia? Gisela, Inocenta, Juan Felipe, Sara, Sonia, Tatiana, Melissa.
¿Qué podría diferenciar lo original de lo novedoso? ¿Ustedes creen que podría ser lo mismo, que le suena a lo mismo? Que son muy similares. Cierto, sí, pueden ser muy similares. Listo, entonces, Yo ¿qué creo pasa? que la originalidad es como lo que usted hace por usted mismo, por ejemplo, algo escrito que sea por usted, y lo novedoso es como algo que impacte como una imagen o no sé, algo así. Sí, pues digamos que sí, va como muy por ese lado, el tema de la originalidad. La originalidad es cuando yo le impregno mi esencia a eso que estoy creando. Es decir, yo mismo llegué a crear esa obra, ¿cierto? Como le impregné mi esencia, ahí hablamos de una originalidad, sin que necesariamente sea algo novedoso. Por ejemplo, Caperucita Roja, ¿cierto? Todos hemos escuchado el cuento de Caperucita Roja. ¿Sí? Y hay miles de versiones de Caperucita Roja. Caperucita se come al lobo, Caperucita descolorida, una Caperucita roja, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cada una de estas obras son originales porque cada autor le impregnó su esencia, es decir, creó, imaginó esa obra y la manifestó, ¿cierto? No es una copia de la otra porque es una versión diferente. ¿Sí? Son obras derivadas de la versión original. ¿Sí? Es decir, yo puedo tener una creación sin que necesariamente me dé una novedad. ¿Por qué? Porque es como, bueno, otro libro de Caperucita Roja, eso no tiene ninguna novedad. Pero para que algo sea novedoso, debe ser algo único, ¿sí? Algo que yo no vaya a encontrar en el mercado. Yo tengo que estar creando algo nuevo, ¿cierto? En la originalidad yo no tengo que crear algo nuevo, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, en el caso de Caperucita Roja, el cuento ya estaba, ¿sí? Pero en la novedad sí tiene que ser completamente nuevo. Entonces, por ejemplo, aquí está el caso de República Dominicana. Resulta que República Dominicana creó esta marca, ¿cierto? Y una empresa rusa tenía esta otra marca. Resulta que miren que la marca, la R, se parece mucho a la R de la empresa rusa. Por tanto, pierde novedad. Así que a República Dominicana le tocó retirar esta marca porque fue denunciado por plagio, por el hecho de que se parezca a esta otra marca. Uno puede decir, pero es que no es igual, pero no es novedoso. Se parece, tiene una similitud y por tanto ya pierde la novedad. Listo. Ahora, el derecho de autor no le importa la finalidad para la que yo publico. Yo puedo publicar mi obra o crear mi obra para que las personas la conozcan, puedo crear mi obra para venderla, ¿cierto? Yo puedo decir, tiene una finalidad comercial, o yo simplemente la creo y la comparto en acceso abierto para que los demás puedan acceder a ella, ¿sí? Es decir, puede ser comercial o no, o yo simplemente puedo crear una obra y nunca publicarla, es que a mí me gusta escribir. Pero en la propiedad industrial sí debe tener una finalidad comercial. Cuando hablamos de derechos de autor, los derechos patrimoniales de autor tienen una duración de la vida del autor más 80 años después de la muerte. Si hablamos de una persona jurídica, hablamos de 70 años de protección. Pero en la propiedad industrial vamos a hablar de una protección de 10 a 20 años. En los derechos de autor vamos a hablar de derechos morales y derechos patrimoniales. Más adelante vamos a mirar qué son cada uno de esos derechos. Y vamos a hablar también de ausencia de formalidad. ¿Eso qué significa? Que el derecho de autor nace cuando nace la obra. Sí, yo creo mi obra. Por el simple hecho de yo crear mi obra, ya el derecho de autor me está protegiendo. Así yo tenga mi obra todavía en mi cuaderno. Así yo no la haya publicado. El derecho de autor ya me está protegiendo. Ya hay un derecho sobre esa obra. En cambio, en la propiedad industrial, sí se necesita un registro para la protección contra la competencia desleal. En el derecho de autor, el registro de obras es completamente opcional.
Sí, no es algo obligatorio, ya vamos a mirar para qué nos puede servir. Entonces, el derecho de autor es ese conjunto de normas que nos van a proteger nuestras creaciones científicas, literarias y artísticas. Vamos a encontrar entonces un marco legal internacional, uno comunitario y uno nacional. Nacional, es decir, ¿cuáles son esas leyes que protegen o regulan el derecho de autor en Colombia? Está la Ley 23 de 1982, la Ley de 44 de 1993, el Decreto 1066 de 2015 y la Ley 1915 de 2018. Ahora, entonces, resulta que existen dos tipos de derechos de autor, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Y cuando ustedes les dicen derechos morales de autor, ¿a qué creen que hace referencia? Cuando pensamos en derechos morales de autor, ¿a qué hará referencia eso? ¿Qué se imaginan? ¿Qué viene a su mente cuando yo les digo derechos morales de autor? Como todo lo que tiene que ver con en sí la persona, los valores, como digo yo, no sé. Perfecto. ¿Alguien más nos cuenta qué se le viene a la mente cuando escucha derechos morales de autor? Como los derechos propios individuales. Perfecto. Listo. Bueno, Tatiana y Juan Felipe, digamos que han dado en el punto, ¿cierto? Cuando yo hablo de derechos morales, yo hablo de derechos que recaen sobre el autor. Listo, es decir, que caen sobre la persona que creó ese material. ¿Sí? Y son derechos individuales. Listo. Y cuando escuchan derechos patrimoniales, ¿a qué creen que hace referencia? Un derecho patrimonial de autor. Es como un país o una empresa. País o empresa, listo. ¿A qué más creen que puede hacer referencia un derecho patrimonial? ¿Qué más imaginan al escuchar un derecho patrimonial de autor? No, no se les viene a la mente nada. Nada, profe, estamos en blanco. En blanco, listo, perfecto. Entonces, cuando hablamos de derechos patrimoniales, estamos hablando de el tema comercial, ¿sí? De todos los derechos que hacen parte de la comercialización y ya recaen directamente sobre la obra. Listo, entonces, los derechos morales son los derechos que caen directamente sobre la persona, sobre el autor, que está intrínseco a la persona. ¿Y cuáles son? Vamos a tener el derecho de paternidad. ¿Cuál es el derecho de paternidad? Pues el derecho que le otorga al autor la paternidad sobre su obra. Sí, es decir, que siempre se le nombre, sea porque él determine qué va a hacer con su nombre o porque va a hacer a través de un seudónimo. ¿Eso qué significa? Bueno, algo importante, los derechos morales nunca caducan. Los derechos morales siempre están vigentes. Listo, entonces, por ejemplo, tenemos una obra de Shakespeare. Resulta que es que vamos a representar una obra de Romeo y Julieta, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que aunque Shakespeare murió hace muchísimos años, ¿cierto? Hace cientos de años, pues el derecho moral sigue protegiendo a esa persona.
Entonces, siempre que nosotros vamos a utilizar una obra de Shakespeare o siempre que se va a hacer una presentación sobre Romeo y Julieta, siempre se tiene que nombrar quién es el autor original de esa obra. Por eso, todos seguimos hablando de Shakespeare, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el hecho de que el autor haya fallecido hace muchos años no implica a que nosotros ya podamos dejar de hacer uso del nombre del creador de la obra. Eso siempre va a estar presente. Así hayan pasado 100, 200, 300, 500 años, siempre tenemos que seguir nombrando al autor. Vamos a tener el derecho de integridad, ¿sí? Y como ya sabemos que los derechos morales son los derechos de los que caen directamente sobre los autores, el derecho de integridad es el derecho que tiene el autor de oponerse a toda deformación, mutilación o transformación de su obra que atente a su reputación o que su obra vaya en demérito, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que solo el autor es el que puede deformar, mutilar, transformar o destruir su obra. Nadie más lo puede hacer. Les voy a mostrar por acá otro ejemplo. Ustedes conocieron, vamos a ver si conocen, este sí fue mucho más famoso. De esto hay muchos memes en internet. Ustedes conocen esta imagen. ¿Vieron de pronto esta imagen por ahí? Sí, yo la he visto muchas veces. Sí. ¿Y en qué contexto la has visto, Juan Felipe? ¿En los memes o has conocido qué pasó con esa imagen? Sí, en los memes. En los memes. Sí, es que han salido muchos memes. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Resulta que esta obra era una obra que estaba pintada en una catedral de España, ¿cierto? La obra original, miren que es esta primera imagen, ¿sí? Esta es la obra original. ¿Qué pasó? Resulta que esa obra, con el pasar de los años, se dañó, ¿cierto? El autor llevaba ya como 100 años de muerto, como 80 años de muerto, 100 años de muerto. Entonces, ¿qué pasó? El autor ya estaba muerto, ¿cierto? Y en esta catedral había una señora que ayudaba al sacerdote y ayudaba en la iglesia. Y esta señora decidió reformar la obra, ¿cierto? Ella empezó por el pelito y eso no le estaba dando. Empezó a bajar eh, ya como por la barbita y eso es como que tampoco, la cosa como que no estaba pintando bien y finalizó pues como revisó el tema de los ojitos, la boca, terminó por la ropita, pero miren cómo terminó esa obra, ¿cierto? Este es un claro ejemplo de deformación de la obra. Miren cómo era la obra original y miren cómo terminó siendo la obra porque esta señora hizo la reforma directamente sobre esa obra. Esto se hizo muy viral. ¿Sí? ¿Por qué? Pues por un lado por el meme que se creó y por otro lado porque aquí hubo una infracción al derecho de autor, al derecho moral de autor. ¿Qué pasó? La señora incluso después del boom que tuvo la historia, se enfermó, tuvo problemas de salud y estaba muy nerviosa porque los herederos del autor todavía estaban vivos, las nietas, aunque ya estaban muy adultas, pues todavía estaban vivas y tenía miedo que emprendieran acciones legales por la deformación a la obra. Resulta que las nietas decidieron que no iban a emprender ninguna acción legal. Entonces, incluso a la señora, el gobierno español terminó ayudándola con los pagos a sus terapias porque quedó un poco mal psicológicamente después de todo el boom que tuvo la obra. Pero este es un ejemplo de deformación. Esto no lo puede hacer nadie más a excepción del autor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que están dañando la obra. Sí, este es un claro ejemplo del daño a la integridad de la obra. Listo. Tenemos la divulgación o ineditud y es el derecho que tiene el autor de decidir cuándo se va a publicar su obra o si nunca se va a publicar. Es decir, que se va a conservar de forma inédita, ¿cierto?
Por ejemplo, resulta que, no sé si ustedes conocen, han leído a Kafka. Cuando Kafka murió, bueno, antes de morir, él le heredó sus obras a un amigo, pero él le dijo a su amigo que él le daba sus obras para que las destruyera, que nadie podía conocer esas obras, que cuando él se muriera, esas obras se tenían que destruir. El amigo, después de que Kafka murió, empezó a leer las obras. Cuando él leyó esas obras, dijo como no, es imposible que la gente no conozca las obras que creó esta persona, ¿cierto? Porque son muy buenas. Y decidió que se iban a publicar esas obras, ¿cierto? Esa es una infracción al derecho de ineditud. Sí, ahora el autor, como ya estaba muerto y el heredero fue el que decidió publicarlas, pues él no va a emprender acciones legales contra él mismo. Pero nadie más puede determinar si la obra se publica o no. Eso solo lo puede hacer un autor. Yo no puedo decir, ves que mi papá escribe tan bien, yo voy a ir a publicarle las obras de él, aunque yo siga dándole la paternidad, es decir, siga nombrando que él es el autor de esas obras, yo no puedo tomar esa decisión por él, solo lo puede hacer directamente el autor. Tenemos el derecho de arrepentimiento o retracto, y es cuando el autor decide retirar o suspender la comercialización o la divulgación de su obra porque se arrepintió de lo que había escrito allí. Por ejemplo, ay, es que resulta que yo cambié de religión. Entonces yo había publicado antes algo sobre mi religión anterior, pero como yo ya no estoy con esa religión, ya no estoy de acuerdo con lo que digo ahí, pues me puedo retractar, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que yo me puedo retractar después de haber indemnizado a, por ejemplo, las editoriales o a las instituciones que están vendiendo mi obra por daños y perjuicios. Listo. Nosotros nos podemos arrepentir cuando amanezcamos, no sé, cuando amanezcamos un día pensando, ve, ¿yo qué hago con los milloncitos que tengo en el banco? Pues se puede retractar de una obra. ¿Por qué? Porque hay que indemnizar a todas las personas. Y está el derecho de modificación, y es el derecho que tiene el autor para realizar modificaciones antes, durante y después de su publicación. Nadie más puede modificar esa obra. Por eso es que cuando una editorial va a hacer cambios a la obra, siempre deben ser aprobados por los autores. Y tenemos los derechos patrimoniales, que los derechos patrimoniales son esos derechos comerciales. Los derechos morales son intransferibles, inalienables, inembargables y no caducan, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que solo el autor tiene los derechos morales. Yo heredo los derechos morales al morir, pero yo no le doy directamente el derecho a mi heredero. ¿Eso qué significa? Pues que mi heredero ya no va a tener el derecho de paternidad, entonces ya no me van a nombrar a mí, sino a mi heredero, no. ¿Qué se hereda en los derechos morales? Se hereda la custodia de los derechos morales, es decir, ese heredero ya es el que va a poder ir y velar por cada uno de los derechos del autor. Es decir, si ve que están infringiendo el derecho de paternidad, pues va a ir a hacer el reclamo. ¿Por qué? Porque los derechos morales solo los puede reclamar directamente el autor. Yo puedo ver que en internet hay una obra que publicó Juan Felipe. Yo sé que, que escribió Juan Felipe. Resulta que yo encontré en internet la obra, Juan Felipe ya me la había mostrado, yo ya la conocía, no la ha publicado, pero la encontré publicada en internet a nombre de Sara. Entonces yo no puedo ir a decir, ir a reclamar y decir, no, es que yo soy amiga de Juan Felipe y por eso yo entonces voy a reclamar para que se le den los derechos. No, yo tengo que ir a decirle a Juan Felipe que me encontré la obra en internet que está a nombre de otra persona y es a él a quien le corresponde organizar toda la parte legal. Los derechos patrimoniales sí son transferibles, sí son embargables y sí caducan. ¿Eso qué significa? Que en los derechos patrimoniales vamos a hablar es de los titulares, es decir, el derecho recae sobre el titular de la obra. En principio ese titular es el autor, pero si él transfiere esa titularidad,
Por ejemplo, cuando nosotros vamos a publicar un libro o un artículo, nosotros podemos estar transfiriendo la titularidad a la editorial. Por tanto, ya el responsable y el dueño de los derechos patrimoniales no soy yo como autor, sino que es la editorial, porque yo le transferí los derechos. ¿Cuáles son los derechos patrimoniales principales? Realmente los derechos patrimoniales son todas las cosas que se pueden hacer desde lo comercial. Entonces tenemos la reproducción y es que el titular tiene el derecho de realizar, autorizar o prohibir reproducciones, es decir, copias de una obra, ¿cierto? Entonces por eso es que las obras, por ejemplo, una obra física no es que nosotros podamos ir y fotocopiar toda la obra. ¿Por qué? Porque no tenemos el derecho de reproducción. Está el derecho de transformación y es el derecho que tiene el titular para realizar, autorizar o prohibir modificaciones sobre esa obra. Sí, Melissa, yo ya ahorita en unos minuticos les envío el enlace de asistencia. Listo, entonces, las modificaciones sobre esa obra. Cuando hablamos de la transformación, es decir, yo puedo modificar la obra, pero no voy a modificar la obra original. Yo voy a hacer obras derivadas de esa obra original. Por ejemplo, el tema de Caperucita Roja, ¿cierto? Hay una obra original y hay muchas versiones adicionales que modifican esa obra original, pero estas son obras derivadas. Eso se hace a través del derecho de transformación. También cuando nosotros vemos que es que van a sacar la película basada en un libro, eso también es una transformación. ¿Por qué? Porque estamos modificando el formato de la obra. O cuando hacemos traducciones, también estoy transformando esa obra. Para eso necesitamos autorización del titular. Y está el tema de la comunicación pública, que es el derecho que tiene el titular de realizar, autorizar o prohibir comunicación de la obra al público, ¿cierto? Cuando nosotros vamos al cine a ver una película, ahí me están haciendo una comunicación pública de la obra. ¿Cuándo se hace comunicación pública? Cuando las personas pueden ver, acceder a esa obra, pero no se la pueden llevar para la casa. ¿Eso qué significa? Yo la puedo ver, pero no quedo con un ejemplar en mi mano para llevarme la obra, ¿cierto? Cuando vamos al teatro, están haciendo comunicación pública. Yo puedo ver la obra, pero no me la llevo, ¿cierto? Cuando nosotros consultamos en Internet o encontramos en Internet las obras, en la parte digital se habla de comunicación pública. ¿Por qué? Porque yo puedo leer, yo puedo ver el video, tengo el acceso, pero como tal no tengo en mis manos el ejemplar de ese material. Por eso no se habla de distribución, sino de comunicación pública. Y están muchos otros derechos, es decir, todo lo que se relacione con la parte comercial, con la platica. Entonces, la distribución, el préstamo, el alquiler, todo eso hacen parte de los derechos patrimoniales. Cosas importantes, las ideas, como les dije, no se protegen, se deben materializar en una obra, ¿cierto? A veces escuchamos, ay, es que me robó la idea. Para el derecho de autor, las ideas son libres, las ideas no les pertenecen a las personas y las ideas, por tanto, no se roban, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si usted no quiere que se le roben su idea, ¿cierto? Es decir, que otra persona materialice la idea que usted tiene, pues no la cuente, ¿cierto? ¿Por qué las ideas no se protegen? Porque es que yo puedo tener una idea y yo puedo estar pensando en este momento, le voy a crear una obra de arte que me refleje el amor en las parejas, ¿cierto? Y por allá, en otro país, puede estar Rosa María pensando, voy a crear una obra de arte que me refleje el amor en las parejas. Pero la materialización de esa idea va a ser diferente. ¿Por qué? Porque es que cuando materializamos, ya sabemos que le damos esa esencia del autor a las obras. Por eso es que lo que se protegen son directamente las obras. Debe ser original, es decir, la debemos crear, debemos impregnarle esa esencia y se protegen desde el momento de su creación. ¿Qué pasa? Resulta que existe un registro del derecho de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Yo les decía, desde que nace la obra, nace el derecho. ¿Yo necesito el registro para que el derecho de autor me proteja? No. Pero ¿para qué me sirve el registro? Para tener pruebas, para tener evidencias al momento en el que se llegue a dar algún litigio por mi obra. ¿Eso qué significa?
Si yo no hice el registro y resulta que es que alguien más lo publicó a nombre de él y estamos en un proceso de litigio, yo tengo que comprobar que yo soy el autor. ¿Cómo lo compruebo? A través de borradores, a través de los archivos que me quedan en el computador, ¿cierto? Todos tenemos, bueno, trabajo final ahora sí, trabajo final ahora sí, ok, trabajo final este sí es, ¿cierto? Entonces, todos esos borradores me van a generar mi parte probatoria. Pero si yo registro mi obra, ya ese registro va a ser la prueba que yo necesito. Yo ya no voy a tener que mostrar todos esos borradores, sino que voy a poder mostrar el registro previo a la publicación. ¿Cómo se hace un registro? Los registros son gratuitos, se hacen a través de la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Entonces ingresamos a la Dirección Nacional. A través de la página vamos a trámites y servicios y le damos en registro de obras. Aquí nos va a mostrar el instructivo de qué tenemos que hacer dependiendo del tipo de obra que queramos registrar. Si son musicales, ¿cierto? Si es literaria, cuáles son los formatos que acepta, si es artística, si es un fonograma, si es audiovisual, si es un software. Entonces aquí va a estar toda la información. Listo, ustedes ahí la pueden consultar. Les voy a dejar en el chat el enlace en el que se puede hacer el registro de la obra. Ahora, les pregunto, bueno, ya sabemos que para hacer cualquier cosa con las obras ajenas tenemos que tener autorización, pero ¿será que yo puedo citar los contenidos de algún otro trabajo en mi trabajo sin el permiso del autor? O yo tendré que tener el permiso del autor para citar. ¿Qué creen ustedes? ¿Podemos citar contenidos de algún libro, algún trabajo, sin tener el permiso del autor? Yo digo que uno puede citar, pero debe de tener en cuenta quién es el autor, el año y ponerlo pues como creo que es entre paréntesis, no sé muy bien. Perfecto, muchas gracias, listo. Entonces, resulta que hay algo que se llama derecho a cita. El derecho a cita es una limitación y excepción de los derechos de autor. Es decir, le restringe el derecho al autor y me abre a mí la posibilidad de tener ciertos derechos sobre esa obra. Es decir, yo puedo citar. ¿Qué es una cita? Es un fragmento que tomamos de algo, de un documento que ya se publicó, ¿cierto? Y recordemos que siempre que citamos debemos indicar la fuente donde tomamos la información. Es decir, vamos a dar la autoría, vamos a decir en qué año se publicó, ¿cierto? Vamos a seguir las reglas y los elementos del estilo bibliográfico que estamos utilizando. Listo. Por tanto, entonces tenemos el derecho a cita. Y ese derecho a cita lo que hace es que me permite a mí citar esa obra sin tener que ir a buscar al autor y pedirle permiso. Algo diferente es que yo coja todo el capítulo un capítulo del libro y lo ponga en mi trabajo. Yo eso no lo puedo hacer, ¿cierto? Porque ya no es un fragmento, ya sería un capítulo completo. Entonces, como yo tengo derecho a cita, el autor no puede restringirme a mí ese derecho. Es decir, ningún autor puede poner en el libro, no se puede citar. Todos los libros que se encuentren, todos los documentos, yo los puedo citar, así el autor me ponga ahí en la descripción que no lo puedo hacer. El derecho de autor ya me otorgó el derecho de cita, ¿cierto? ¿Qué pasa? Si nosotros utilizamos o tomamos esa información sin citar, pues vamos a caer en un plagio, que es copiar en lo sustancial una obra ajena dándola como propia, es decir, me apropio de esa información. Y los derechos morales, las infracciones están sancionadas por lo civil y por lo penal. Si infringimos derechos morales, se incurrirá en prisión de 32 a 90 meses y una multa de 26 a 300 salarios mínimos legales vigentes. Si infringimos derechos patrimoniales, incurrirá en prisión de 4 a 8 años y una multa de 26 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Listo. ¿Por qué creen ustedes que los derechos patrimoniales tienen unas sanciones mayores? Porque de pronto se puede enriquecer
con esas ideas. Perfecto, porque como los derechos morales es lo que da a lo comercial, ¿cierto? Entonces ahí entran muchas veces, son instituciones editoriales que están reclamando por la platica que no les está entrando a ellos, sino que otras personas están disfrutando de eso sin autorización. ¿Qué otras formas tenemos de infringir los derechos de autor? Violando el derecho moral de paternidad cuando yo no digo quién es el autor de esa obra, violando el derecho moral de integridad cuando yo hago modificaciones o transformo esa obra directamente, cuando violo entonces los derechos patrimoniales sin la debida autorización. Ahí en todo eso estoy infringiendo los derechos de autor. ¿Qué debemos hacer para intentar no infringir los derechos de autor? Tenemos que verificar qué tipo de licencia tiene ese recurso, ¿cierto? Entonces, si tiene una licencia copyright, es decir, si tiene esta C, si el recurso tiene esta C, sea el libro, sea el documento, eso significa que es copyright, que tiene todos los derechos reservados. Por tanto, yo lo único que puedo hacer en este documento es citar. Yo de ahí no puedo hacer nada más, solo lo puedo citar, porque me está diciendo a través de esta licencia que ningún otro derecho está autorizado. Y vamos a tener los derechos Creative Commons, que es cuando ya me aparece la doble C. Es decir, en este círculo ya no está la C, sino la doble C. Esta doble C ya son licencias que son de acceso abierto, ¿cierto? Entonces, ya es cuando todos los derechos no van a estar reservados, sino que dependiendo de la licencia que tenga el recurso, acá están todos los tipos de licencia copyright, dependiendo de la licencia, me va a autorizar o prohibir ciertas cosas. ¿Cómo las vamos a reconocer? Si yo ingreso a la página de Creative Commons, vamos a ingresar a la página. Miren, acá nosotros podemos crear las licencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué me dice la página? Me pregunta, venga, ¿qué tipo de licencia necesita? ¿Ya sé qué licencia necesito o no sé qué licencia necesito? Yo puedo decir, sí, yo ya sé porque conozco las licencias copyright, que son estas 4, y ya sé que necesito es esta de atribución sin derivar. Pero yo puedo decir, yo no sé lo que me significa cada una de estas licencias, entonces yo necesito que me ayude a organizarla. Entonces le digo, bueno, necesito ayuda. Me pregunta por la atribución. Y yo digo, bueno, que cualquiera utilice mi trabajo así no me incluya la atribución adecuada, o que siempre me dejan dar la atribución cuando están utilizando un trabajo. Entonces, si yo le doy clic acá, por ejemplo, debe incluir la atribución, miren que aquí me empieza a aparecer unos iconitos. Estos iconitos es como se va a ir formando esa licencia Creative Commons. ¿Sí? Entonces le doy en próximo, me dice uso comercial, que puedan utilizar mi trabajo incluso con fines comerciales o no, que utilicen mi trabajo, pero con fines que no sean comerciales. Yo puedo decirle sí, que utilicen mi trabajo sin fines comerciales y miren que no me cambia la licencia. ¿Por qué? Porque yo aquí no le estoy dando ninguna indicación o restricción, pero yo puedo decir no, que mi trabajo no sea utilizado con fines comerciales y miren que me agrega este signo pesos, ¿cierto? Con esta prohibición que me está indicando que esa obra solo puede utilizarse para cosas no comerciales, me está prohibiendo el uso comercial. Le doy en próximo, me dice obras derivadas, que se puedan crear obras de mi trabajo o que no se puedan crear obras de mi trabajo, obras derivadas. Si yo le digo que se puedan crear, la licencia no me cambia. Pero si le digo no, que no se puedan utilizar, mire que me agrega este icono de igual. ¿Eso qué significa? Que mi obra siempre se debe compartir igual. No la pueden hacer ningún tipo de modificación. Listo, le doy en siguiente. Ya aquí me dice que tengo que confirmar que soy el propietario, que he leído los términos y condiciones y que entiendo que la licencia Creative Commons no es revocable. ¿Eso qué significa? Que yo una licencia Creative Commons después no puedo decir, ay, no, mentira, yo voy a poner mejor una licencia copyright. No, yo no puedo publicar en un Creative Commons y después pasar a un acceso restringido, pero yo sí puedo publicar en un copyright y después pasarlo a una licencia Creative Commons. Listo, entonces dependiendo de lo que yo autorice o no, me va a generar la licencia.
Entonces, le doy, bueno, en siguiente, ya aquí me pide los datos, y sobre todo, miren que aquí le digo, ver escritura de la licencia. Y aquí me va a mostrar cuál es la licencia que yo seleccioné. Aquí me está diciendo que es una licencia atribución no comercial, no derivado, 4.0 internacional. Listo. Y aquí entonces, ¿yo qué voy a hacer? Cuando vaya a publicar una obra Creative Commons, yo tengo que agregar esta imagen, ¿sí? La licencia completa a la obra. Listo, para que las personas puedan reconocerla. Y adicional, puedo agregar esta información que me da el Creative Commons explicándome qué significa cada uno de los símbolos. Entonces, dependiendo de lo que autoricemos o no, vamos a crear las obras. Por ejemplo, es que resulta, miren que acá está, por ejemplo, aquí en esta licencia solo tenemos el iconito de la persona y el compartir igual. Y aquí me dice que es una atribución sin derivar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo descargarlo, puedo copiarlo, necesito dar los créditos, no puedo crear obras derivadas, pero sí puedo hacer uso comercial. ¿Por qué? Porque no me lo está prohibiendo. Acá, por ejemplo, en esta otra, ¿qué pasó? Bueno, yo solo tengo el icono de la personita, es decir, debo dar la atribución y me aparece que no es comercial. Esas son las únicas restricciones. ¿Eso qué significa? Que yo sí puedo hacer obras derivadas de esa obra, pero no pueden estar no pueden ser para un uso comercial. Las debo compartir, lo debo hacer en compartir igual. Es decir, debo utilizar una licencia que no sea comercial. Listo, entonces ahí vamos a ir creando la licencia dependiendo de lo que autoricemos o no. También algo importante, recordábamos que los derechos morales nunca caducan, pero los derechos patrimoniales sí. Los derechos patrimoniales en Colombia, la vigencia son toda la vida del autor más 80 años después de su muerte. Listo. ¿Qué pasa después de los 80 años? Si pasan los 80 años después de la muerte del autor, la obra entra en dominio público y cuando entra en dominio público, esa obra sigue conservando todos los derechos morales, pero va a ser una obra que ya no tiene derechos patrimoniales. Por tanto, yo puedo utilizarla para usos comerciales, para usos no comerciales, puedo sacar obras derivadas sin la autorización. ¿Por qué? Porque pasa a estar en un dominio público. Ahora, ¿qué podemos hacer para encontrar las licencias? Cuando estamos haciendo las búsquedas, por ejemplo, en Google, pues podemos filtrar para que nos saque las imágenes que tengan una licencia Creative Commons, ¿cierto? Por ejemplo, es que yo estoy buscando un paisaje. Entonces, si yo me voy a más, en herramientas, miren que aquí me aparece derechos de uso. Yo puedo decir, bueno, que me traiga las Creative Commons porque son imágenes que yo ya sé que son de acceso abierto, ¿cierto? Entonces yo ya no tengo que solicitar ninguna autorización, sino que de una sé que es un acceso abierto. Eso también se puede hacer en los videos. Por ejemplo, en YouTube yo también puedo filtrar para buscar videos que sean Creative Commons, es decir, que sean de acceso abierto. ¿Qué más podemos utilizar? Resulta que hay bancos de imágenes, videos y de audios, como estos que aparecen acá. Estos tipos de bancos, si nosotros ingresamos, podemos descargar imágenes y nos va a decir qué licencia tiene esa imagen o ese video. Entonces me va a aparecer si es de acceso abierto, si yo lo puedo utilizar para un fin comercial o no, si la puedo publicar y hacer obras derivadas a través de la imagen. Entonces ahí me va a aparecer toda la licencia que se puede utilizar. Sí, también vamos a tener esta otra página de Openverse que es para buscar también cosas, obras en Creative Commons. Listo. Ahora, bueno, yo les voy a compartir nuevamente. Ay, ¿qué se me hicieron? Por acá están. Les voy a compartir nuevamente el formulario de asistencia para que por favor lo diligencien. Listo, esta era como toda la información que traía para el día de hoy.